Bueno, yo ya sabía que les debía esta parte del fanfic. Bueno, sin más que decir, comienza video. Capítulo 2. Aclaraciones. En este capítulo solo llamaré al personaje principal como Menma, ya que decir yo mi nombre realmente me da algo de asco, ya que, aunque suene confuso, no estoy que me utilizó para este fanfic, más bien estoy utilizando mi yo supongo de hace algo de un año para sacar más provecho, porque siendo sincero era un imbécil con carisma, ahora soy una buena persona con el carisma de una papa XD. Bueno, ya aclarando eso, no los haré esperar y adelante con el fanfic. Se veía a Menma saliendo del baño en ese día, no había ido y se había dado cuenta de la forma común, la cual era que tu mismo cuerpo te lo diga, si saben a lo que me refiero. Bueno, ahora ¿qué tendría que hacer? Comenzó a pensar. Mientras comenzaba a caminar lentamente hacia su habitación. Necesitaba conseguir información de su mundo y saber si era exactamente igual que el del anime de Naruto, además que él estaba prácticamente seguro que era una especie de versión alterna de Naruto. Lo cual, a decir de verdad, no le molestaba, ya había visto la serie y se supone que esto era sencillo, ¿no? Lo molestaban, él simplemente se hacía el ofendido y luego crecíase hacia el más poderoso y punto. Pero había un problema: el tiempo. Tendría que esperar para poder entrenar. Al terminar ese pensamiento, entró a la habitación y se tiró dentro de su cama de baja calidad y cerró la puerta, que casi siempre estaba abierta. Un pensamiento rápido vino a su mente, y era algo random pero lo intrigó. ¿De qué tamaño era su miembro viril? Levantando su pantalón lo vio y no sabía qué pensar. Era pequeño, pero todos los niños lo tenían así. Digo, no lo tenía pequeño antes, se diría que lo tenía un poco más grande que el promedio, y no era por presumir, ya que literalmente buscó en un punto de su vida eso. Quitando ese pensamiento, decidió seguir enfocando su pensamiento a su anterior incógnita. Y era el que iba a hacer en el tiempo. En ese momento pensó otra cosa, la cual le llamó la atención. ¿Cuántos años tenía? Se veía pequeño, pero ¿cuál era su edad? No le tomó importancia, tenía mucho tiempo para averiguarlo. Suponía que más de 3 o 2 años aproximadamente, porque no sabía qué edad tenía y recordaba que la academia iniciaba a los 7 años y se veía menor de 5, pero no sabía por cuánto. Pero si no podía hacer nada de esas cosas, ¿qué es lo que haría? Un pequeño consejo de un familiar vino a su mente, del cómo solucionaba algunas cosas de su día a día. Tendría que anotar lo que sabía, pensó. Después de todo, dudaba mucho que su memoria quedará intacta incluso después de medio año sin contacto. Tenía que conseguir un lápiz y escribir todo lo esencial que sabía. Así que tendría que conseguir materiales. Time skip 3 días. Después de esos días, Menma no podría estar más cansado. No solo no había conseguido nada, sino que se había dado cuenta de las cosas de mierda de este mundo, que si bien no parecían tan graves si lo eran analizando. La primera era que el que todos te ignoren era más jodido de lo que pensaba, no por el hecho en sí, sino que nadie le ayudaría a conseguir información o materiales. Y la más importante, no tenía ni celular, ni televisión o ningún medio de entrenamiento. Esto era extremadamente aburrido y cansado, y lo mejor que había hecho era dormir y saber su edad, y su cumpleaños el 10 de octubre, si se preguntan, y su edad era 3 míseros años, 3 mierda, tendría que esperar 4 años, y si 3 días eran jodidos, no se imaginaba 1092 días. Menma, frustrado, se levantó de su cama y comenzó a caminar por el pasillo cuando vio como una niña de su edad jugaba con unos lápices de colores y un libro. Maldición, las brujas de las encargadas le habían dicho que no había nada y se lo había creído por completo. Caminado hacia la niña, le dijo en un tono neutro: ¿están regalando pastel o algo así en el comedor? La niña, que un principio parecía algo apática, sonrió y salió corriendo, dejando el cuaderno y 2 lápices de color verde y morado. No era quisquilloso, así que no rechazaba los colores. Tomó los materiales y los dejó en su habitación, ocultos debajo del ropero. Se echó en su cama, satisfecho por otra vez tener una pequeña victoria en este aburrido mundo. Se despertó repentinamente al sentir como su temperatura corporal cambiaba radicalmente. Al abrir los ojos se vio lleno de agua y empapado. Al ver frente, vio a la niña junto a la encargada de cocina, la mujer que servía la comida de mierda. Pensó: ¿dónde está? Preguntó la mujer con su rostro rojo de la furia. Al no tener respuestas, abofeteó a Menma mirándolo de su habitación.
Carajo, eso dolió, pensó para sí mismo. Responderme, dijo la mujer mientras patea a Menma, el cual solo se retórico del dolor. No sé de lo que hablas, dijo el niño con odio y confusión por igual. Lo que robaste, contestó la mujer mientras alzaba a el pelirrubio. Al solo recibir una mirada enojada y frustrada por el cansancio, lanzó al niño con fuerza contra la pared y el choque aturdió al niño. Mientras su sistema nervioso se recomponía, recordó lo que había hecho y no quiso decirle igual esa bruja lo había jodido, no le daría el gusto de haber ganado. La mujer, al ver a Menma intentar levantarse, lo pateó y se fue con su hija mientras la niña le sacaba la lengua. Luego de unos segundos el pelirrubio se recompuso y se levantó. Comenzó a temblar por el frío. Al ver por la ventana vio que era de noche y se dio cuenta del frío luego que su adrenalina bajase. 30 minutos después se podría ver a Menma temblar del frío mientras se abrazaba a sí mismo. Así en esa posición se quedó despierto toda la noche hasta la mañana, en la cual por fin pudo salir. Aún así estaba mojado y su cama igual, así que el día siguiente también estaba con frío solo hasta ese día, ya que los días posteriores su cama quedó seca, pero no olvidaría lo que había hecho la bruja. Pero volviendo, cuando su cama ya estaba seca, se tiró a esta con frío y sintió como volvía a ser abrigado. Y mientras se quedaba dormido recordó el cuaderno, rápidamente se levantó y observó el cuaderno intacto al igual que los lápices. Dio una pequeña sonrisa de orgullo. La perra no ganó, pensó para sí mismo. Mientras su sonrisa se desvanecía, comenzó a pensar en lo que tenía que escribir, así que trazó una línea y escribió lo que recordaba desde el arco de los exámenes, el cual se acordaba de memoria, y también escribió la guerra, la invasión de Akatsuki. Su bien sabía que ocurría, no se lo tenía memorizado ya que se había saltado muchos capítulos, así que simplemente anotó lo que recordaba, que eran 2 palabras: modo sabio y pain, lo cual era lo principal. Al terminar, después de media hora, vio como la línea del tiempo tomaba aproximadamente una hoja entera. Pero recordó algo, y era que en este lugar, por lo menos en este orfanato, por lo que vio, no escribían en español, sino que solo lo habían en una especie de japonés o asiático. Dándose una pequeña bofetada en el rostro, se preguntó cómo podría aprender ese idioma más. Cada vez que pensaba en eso le dolía la cabeza. Mientras pensaba, se le vino en la cabeza una idea, la cual era que si él no le entendían, ellos no lo podrían entender, lo cual era genial. Después de todo, así podría escribir y todos pensarían que son garabatos. Se tiró en su cama pensando en el futuro y él, como ya no estaba tan seguro de lo que haría. El día siguiente se despertó con la rutina, la cual él no decidió. Viendo un calendario el cual había tomado prestado entre comillas, vio que 6 de octubre, lo cual decía que su fecha de nacimiento está próxima a hacerse. Se preguntó el qué harían, porque aunque lo traten como una mierda, por lo menos no lo joderían por lo menos un día como su supuesto cumpleaños. Al levantarse escuchó como alguien dijo su nombre y, siguiendo una rutina no dicha, volteó a ver a la mujer que solía hacer esto todos los días. Era curioso el por qué decía su nombre, verdaderamente para él no era necesario. Tocándose una costilla sintió un dolor punzante. Al ver en el lugar volvió a ver el moretón que tenía desde que esa bruja lo golpeó. Se preguntó cuánto tiempo tomaría que sane. No le importó más y se volvió a tapar. Decidió que este día saldría. Sé que sonaba algo extraño el por qué no había salido antes, y la respuesta corta era por la vigilancia, pero algo que notó el día anterior, cuando estaba aún con su ropa mojada, es que a las encargadas no les interesaba si salía. Al salir por el pasillo fue al comedor desayuno, cuando nuevamente lo jodieron con la comida, pero ya se estaba acostumbrando. Luego de eso fue caminando y al llegar a la salida sintió un escalofrío y un poco de miedo. Hasta ahora se sentía medianamente seguro, pero al salir esa protección algo básica que sentía se iría y no sabía si la gente de afuera estaba tan jodida de la cabeza como adentro, y aunque lo negase él sabía que lo más probable es que sí pasaría eso. Moviendo de un lado al otro su cabeza, no quiso pensar en eso. Jaja, maldición de básicamente un adulto, antes no le tendría que afectar esto, ¿verdad? Bueno, no, entonces supongo que voy a salir, dijo Menma mientras caminaba en la tierra algo desértica. Mientras salía comenzó a observar todo mientras caminaba y confirmó sus sospechas, y era que todo estaba escrito en un odio oriental, y al saber esto sintió como si un pequeño dolor de cabeza llegaba a sí mismo. Sabía que tendría que aprender otro idioma.
No haría nada quejándose, pensó Azi, que mientras caminaba comenzó a ojear todas las tiendas de comida, ropa y algo que básicamente confirmó su sospecha. Equipo ninja, él como lo sabía. Bueno, era algo básico, estaba repleta de filosas armas de metal junto a protectores y armaduras. Mientras observaba sintió la mirada de alguien, pero al notar que no era lo que pensaba se alarmó. No era una persona, todas las personas de su alrededor lo observaban, unos con curiosidad, otros con neutralidad, pero la mayoría con frustración o odio. Al ver esto sintió como su cuerpo se tensaba y mientras salía caminando más rápido de lo normal vio como todas las personas lo observaban. Al pasar un callejón logró sentirse aliviado al ver como nadie estaba cerca, tomó su corazón y sintió su agitación mientras respiraba por su boca. Estaba en un callejón común, tenía basura y un tacho de basura, pero este mismo estaba repleto y algo de basura estaba a su alrededor, además que las parecía no tener mantenimiento constante. Se sintió algo neutral, esto era algo más que común en Latinoamérica y no lo molestaba, tal vez si era otra persona estaría alterada. Al asomar su cabeza por el callejón observó algo que lo impactó, un niño parecido a él caminaba mientras que recibía un trato parecido al suyo, pero observó que él había llegado de un lado algo alejado. El niño a comparación suya no disimuló y salió corriendo pasando del lado de él. Al sacarse él mismo de su trance pensó en una sola palabra, la cual era un nombre. Naruto, pensó para sí mismo, pensaba que era el protagonista, pero vio que no. Esto lo preocupaba, no era justo, pensó, pero rápidamente se tranquilizó al saber que esto no era un anime, la vida no era un anime y no habían protagonistas. Al saber que había una persona idéntica, él comenzó a hacerse hipótesis y llegó a la conclusión algo apresurada que él era el hermano o primo o algo por el estilo de Naruto, pero él había observado que eran prácticamente la misma persona, solo que su tono de piel era más claro, lo cual lo hizo llegar a una nueva conclusión, y era que lo más probable es que él y Naruto eran gemelos, y esto lo convenció cada vez más, pero no decidió pensar que era la única respuesta. Pero esta última lo emocionó de sobremanera, de una manera positiva. Al voltear a ver detrás suyo pudo ver en la basura del suelo una máscara, reconoció apenas esta última ya que era muy parecida a la de un ninja Ambu. Lo pensó unos segundos y al limpiarla se la puso. Para su sorpresa era muy cómoda y podía respirar fácilmente. No tomando mucha participación en el tema general, solo caminó con la máscara puesta y observó que ya casi nadie lo observaba, y esto pensó que era porque esto tapaba su cara y pelo en su mayoría. Se sintió algo aliviado y caminó con algo de tranquilidad al orfanato. Al entrar su día era nuevamente la rutina. Al terminar de almorzar decidió que tendría nuevamente saldría, pero no tan lejos como en anteriores horas. Pero antes dejaría pasar la comida y después de ir al baño salió y observó que en los alrededores del orfanato estaban jugando niños de su edad, a que no lo sabía con franqueza, pero suponía que solamente trataba de seguir con el balón hasta que otra persona se la quite, pero se jugaba solo con los pies por lo que veía. Mientras razonaba, el balón llegó a sus pies, y al observarlo vio como todos los niños lo estaban mirando y en su gran mayoría tenían disgusto en su cara. «Puedo jugar», habló Menma con algo de superioridad. El niño que parecía el líder caminó hacia él y intentó quitarle el balón, pero de una manera algo simple, esquivó el intento de él alcanzar la pelota con sus pies. «Vamos, no seas amargado», continuó Menma. Mientras seguía esquivando, él tenía 16 y además era de Latinoamérica, que si bien era un país sumido en la pobreza, por lo menos era el mejor continente en cuanto a fútbol se trataba. El niño solo negó lo que había dicho con un no rotundo, pero al intentar hacer un movimiento brusco, se cayó y Menma dio una pequeña risa. El niño se levantó enojado y su cara estaba enrojecida por la furia, y alejándose un poco y notando la superioridad por una especie de experiencia que tenía el chico frente a él, utilizó una técnica cobarde y comenzó a tirarle piedras, y esto lo siguieron todos los demás niños. Menma por su parte solo se cubrió, pero aún así sentía dolor y sin quedarle más opciones, solo se tapó con sus brazos y retrocedió hasta irse mientras maldecía. «Mierda», comenzó a decir frustrado mientras veía como pequeñas heridas se habían formado y estas últimas sangraban un poco. Volviendo a entrar al orfanato, lavó sus heridas en el baño y luego solo se tiró en su cama y durmió sin cenar por cuenta propia.
Al despertarse observó el calendario y era 5 de octubre. Faltaban 5 días para su cumpleaños. Pensó. Pero no podría hacer nada, pensó, mientras que veía que nuevamente se comenzaba a hacer la rutina, pero este día no cambió nada y terminó como el primer día, aburrido. Era el 6 de octubre mientras veía como que se hacía la rutina, quiso cambiar algo pero al final resultó ser intrascendente. El 7 de octubre volvió a salir, pero no obtuvo casi nada de información, solo supo que el otro niño sí era Naruto y que a los dos nos llamaban de lo peor. Además que Naruto también cumplía años el mismo día, lo cual confirmó su sospecha que eran gemelos. 8 de octubre nada fuera de lo común. Y 9 de octubre había sido un día interesante, el verse nervioso como estaba era algo medianamente interesante. Además que ocurrió algo muy curioso, y es que había logrado ver a Ino. Sí, a Ino. Maldita sea, había visto a un personaje de Naruto, era diferente a cuando había visto a Naruto, ya que él sabía que era él o otra persona y además ya le había visto en un espejo, su rostro no lo sorprendía en lo absoluto. Mientras observaba a Ino, su madre lo observó, parecía también molesta y solo incómodo, y decidió caminar nuevamente fuera del alcance de su visión. Se preguntaba si podría volver a ver a un personaje de Naruto, pero de niño y no estaba seguro. Algo que había notado es que la aldea era gigantesca al nivel de una ciudad, y como no conocía casi ningún lugar le era difícil orientarse. Mientras comenzaba a caminar hacia el orfanato, sintió como si alguien lo observaba, pero era diferente a como el primer día, y al voltear no vio nada fuera de lo común. Decidió en esta ocasión sí darle importancia, pero fue en vano, no podía ver a nadie fuera de lo común. Mientras caminaba nuevamente se sintió observando, y al llegar al orfanato dejó de sentirse así. Esto tranquilizó, se sentía realmente incómodo. ¿Cómo se suponía que tenía que reaccionar? Al volver en sí el día pasó normal. Mientras que dormía sabía que el día siguiente iba a ser un día diferente, lo cual lo ponía ansioso, pero